En la mansión más grande y lujosa de la ciudad, donde cada detalle estaba hecho de oro, mármol y cristal, vivía un niño que estaba muriendo, y nadie podía salvarlo. Su nombre era Mateo, hijo de Alejandro Ferrer, un hombre tan rico que podía comprar cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier persona, excepto la salud de su hijo. Cada noche, el llanto del niño se mezclaba con el sonido de los monitores médicos. Los mejores doctores del mundo habían sido llamados, y cada uno se retiraba con el rostro grave. Algunos hablaban de enfermedades raras, otros simplemente negaban con la cabeza. Ninguna medicina, ningún tratamiento funcionaba. La familia vivía en una enorme mansión llena de lujo, pero vacía de amor. La madre de Mateo había muerto años antes, y Alejandro, atrapado en su mundo de poder y dinero, no sabía cómo consolar a su hijo. Pero había alguien que sí lo entendía. Rosa, la empleada doméstica. Una mujer humilde, discreta, que llevaba años limpiando la casa y cuidando cada rincón. Para Alejandro era invisible, para Mateo era su refugio. Rosa pasaba horas sentada junto a su cama, hablándole suavemente, sosteniéndole la mano y contándole historias para distraerlo del dolor. Nadie más notaba los pequeños cambios en su estado. Nadie, excepto Rosa. Una noche, mientras organizaba la habitación y revisaba algunos objetos del niño, Rosa notó algo extraño. Algo que ningún doctor había visto. Algo que la hizo temblar de miedo. No era una enfermedad. No era un accidente. Era un secreto, uno tan aterrador que podría destruir toda la vida de la familia Ferrer. Rosa comprendió algo terrible. La vida de Mateo no estaba siendo destruida por el dinero, ni por la falta de tratamiento, sino por un secreto oculto, uno que todos habían ignorado. Y en ese momento, Rosa decidió que no podía quedarse callada. Porque a veces, la verdad duele, pero es la única que puede salvar una vida. Alejandro Ferrer era uno de los hombres más poderosos y temidos del país. Su nombre era sinónimo de riqueza y autoridad. Tenía la capacidad de comprar edificios enteros, controlar políticos y cerrar negocios con solo una llamada. Pero todo ese poder no podía proteger a su hijo Mateo. Mateo tenía 9 años. Antes era un niño feliz, lleno de energía y sueños. Corría por los jardines de la mansión, reía fuerte, y abrazaba a su madre antes de que ella muriera en un accidente. Desde entonces, su mundo se volvió gris. Un día, Mateo comenzó a sentirse débil. Primero un cansancio extraño, luego dolores que nadie podía explicar. Finalmente, su cuerpo dejó de responder. No podía levantarse de la cama, y su mirada se apagaba poco a poco. Alejandro reaccionó como siempre, con dinero y presión. Trajo a los médicos más caros del mundo. Compró equipos que costaban más que un pequeño país. Consultó libros médicos raros. Nada funcionó. Cada día, Mateo se debilitaba más. La mansión, que antes estaba llena de risas y fiestas, se volvió silenciosa y fría. Las cámaras de seguridad capturaban cada movimiento de la familia, pero no podían capturar el dolor del niño. El personal de la casa hacía su trabajo, pero nadie se detenía a ver realmente al niño. Rosa, la empleada doméstica, era diferente. Había trabajado 5 años en la mansión, limpiando habitaciones, cocinando y haciendo todo lo que se le pedía sin protestar. Para Alejandro, era invisible. Para Mateo, era lo único que lo conectaba con el mundo exterior. Ella notó algo que los doctores ignoraban. Mateo no empeoraba de manera aleatoria. Siempre había un patrón. Cada vez que un hombre llamado Víctor, socio de Alejandro, visitaba la casa, Mateo se ponía peor. Su cuerpo se tensaba, sus ojos se llenaban de miedo, y su respiración se hacía más difícil. Rosa comenzó a observar en silencio. Se dio cuenta de que cada visita de Víctor coincidía con los peores momentos de Mateo. Intentó hablar con los médicos, pero la ignoraron. Intentó hablar con Alejandro, pero él estaba demasiado ocupado para escuchar a una empleada. Pese a todo, Rosa no podía ignorarlo.
Sentía en su corazón que algo oscuro estaba sucediendo. Mientras los doctores buscaban en libros caros, Rosa comenzó a buscar respuestas en los ojos del niño, en sus silencios y sus miedos. Una noche, mientras Rosa acomodaba la cama de Mateo, escuchó un murmullo. «Rosa, no quiero que vuelva, por favor». Esa frase rompió su corazón. Sabía que no se trataba de una enfermedad normal. Algo estaba aterrorizando a Mateo, algo que nadie más podía ver. Las noches en la mansión se habían vuelto insoportables. La luna brillaba sobre los jardines perfectos, pero dentro de la casa el silencio era pesado y frío. Mateo apenas podía dormir, y cuando lo hacía, sus sueños eran pesadillas llenas de miedo. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un dolor. No era el dolor de una enfermedad, era el miedo el que lo consumía. Y aunque los médicos revisaban sus signos vitales, ningún aparato podía medir el terror que habitaba en su pequeño corazón. Rosa se quedaba a su lado todas las noches. No era su obligación, pero no podía dejar al niño solo. Le tomaba la mano, le acariciaba el pelo y le contaba historias para calmarlo. «Todo va a estar bien, Mateo, todo va a estar bien», repetía, aunque por dentro también sentía miedo. Una madrugada, mientras el viento movía las cortinas de la habitación, Mateo susurró con voz débil. «No quiero que vuelva. Por favor, Rosa, no quiero verlo». Rosa se congeló. «¿Quién, Mateo? ¿Quién?», preguntó con el corazón en la garganta. El niño cerró los ojos y negó con la cabeza. No podía decirlo en voz alta, por miedo a las consecuencias. Rosa comprendió de inmediato que el peligro no venía de una enfermedad, sino de alguien dentro de la casa. Desde ese día, Rosa empezó a observar todo con más atención. Notó que Alejandro, el padre del niño, se volvía cada vez más frío. Evitaba la habitación de Mateo, como si el dolor del hijo fuera algo molesto que interrumpía su mundo de negocios y riqueza. Y Víctor, el socio cercano de Alejandro, seguía visitando la mansión en secreto. Cada visita coincidía con un empeoramiento de Mateo. Fiebre repentina, temblores, llanto inconsolable. Rosa comenzó a sospechar que el miedo del niño no era imaginario. Intentó hablar con la enfermera principal de la casa, pero la ignoraron. Intentó hablar con Alejandro, pero él estaba demasiado ocupado con contratos, reuniones y problemas financieros. «Haz tu trabajo y no te metas donde no te llaman», le dijeron. Rosa sintió un nudo en el estómago. El tiempo pasaba, y Mateo empeoraba cada día. Cada hora que alguien ignoraba su dolor, cada segundo que el miedo lo atrapaba, su cuerpo se debilitaba más. Una noche, mientras ordenaba unos objetos cerca de la cama, Rosa escuchó un ruido extraño detrás de la puerta entreabierta. Paso suave, respiración contenida. Su corazón empezó a latir con fuerza. A través del pequeño espacio que dejaba la puerta, vio una sombra inclinada sobre Mateo. Al principio pensó que era un doctor, pero la forma de la sombra la hizo temblar. Algo dentro de Rosa le dijo que estaba a punto de descubrir lo que los médicos no habían visto, lo que Alejandro no quería que nadie supiera. Algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche, Rosa entendió que la vida de Mateo estaba en manos de un secreto, y que el peligro estaba más cerca de lo que ella imaginaba. El miedo que sentía el niño ya no era invisible. Era real, y alguien lo estaba causando. Esa noche, Rosa no pudo contenerse. Su corazón latía tan fuerte que parecía romperle el pecho mientras se acercaba silenciosamente a la puerta de la habitación de Mateo. Lo que vio hizo que se quedara sin aire. Allí estaba Víctor, inclinado sobre la cama de Mateo. Sus manos no eran suaves ni cuidadosas. Había algo amenazante en su presencia. El niño estaba rígido, paralizado por el miedo, incapaz de moverse o gritar. Sus ojos se llenaban de terror mientras Víctor hablaba con un tono bajo y frío que Rosa apenas podía escuchar. Rosa gritó. El grito rompió el silencio de la noche. Víctor dio un salto, tropezó y huyó por el pasillo, dejando detrás de sí una estela de miedo y confusión.
Mateo, temblando y llorando, finalmente encontró el valor de hablar. Sus palabras eran débiles, pero claras. Víctor me amenaza, me hace daño, y papá lo sabe, papá no hace nada. Rosa comprendió todo en ese instante. No había ninguna enfermedad rara, ningún misterio médico. La salud de Mateo no estaba siendo destruida por un virus o un mal físico. Estaba siendo destruido por el terror constante que le provocaba Víctor, un hombre cercano a su propia familia. Y lo peor, su propio padre, Alejandro, sabía lo que sucedía y había decidido mirar hacia otro lado. El corazón de Rosa se rompió en 1000 pedazos. El niño que había confiado en ella, que la veía como su único refugio, estaba siendo destruido por un secreto que había estado escondido tras las paredes de la mansión. Sin perder un segundo, Rosa tomó su teléfono viejo y comenzó a grabar la confesión de Mateo. Cada palabra, cada detalle del abuso y del miedo quedó registrado. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, su vida, tal vez incluso su libertad, pero no podía callar. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero firmes, Rosa llevó la grabación a la policía. Al principio dudaron, como si no pudieran creer que un niño de 9 años y su humilde empleada pudieran estar denunciando a un hombre poderoso. Pero la evidencia era clara. El escándalo fue inmediato. La noticia se esparció como fuego. El hijo del billonario estaba siendo abusado por alguien cercano, y su propio padre había permitido que el miedo lo consumiera. Víctor fue arrestado sin resistencia. Alejandro Ferrer enfrentó una tormenta que ni su dinero ni su poder pudieron detener. La mansión, los negocios y su reputación se tambalearon en un instante. Y mientras el mundo observaba, Mateo finalmente comenzó a respirar sin miedo por primera vez en meses. Por primera vez, se sintió seguro. Rosa, con lágrimas en los ojos, sostuvo su mano. El secreto que había estado destruyendo a Mateo finalmente estaba expuesto, y la verdad había empezado a sanar su alma. Pero Rosa sabía que la vida del niño no estaría completamente segura hasta que todo el daño invisible fuera reparado. Porque a veces, lo que más destruye no son las heridas físicas, sino el miedo y la traición de quienes deberían protegernos. La mansión, que antes brillaba con lujo y perfección, se había vuelto un lugar silencioso y sombrío. Los pasillos vacíos reflejaban el miedo que alguna vez había dominado la vida de Mateo, y ahora, la verdad recorría cada rincón como un huracán imparable. Alejandro Ferrer, el hombre que podía comprar todo con dinero, estaba impotente. Su hijo había sido víctima de un secreto que él había ignorado. Su socio, Víctor, estaba arrestado. La policía había tomado control de la situación, y los medios cubrían la noticia de un escándalo que manchaba para siempre su nombre. Cuando Alejandro vio a Mateo por primera vez después de la confesión, sintió una mezcla de miedo y culpa que no había sentido en toda su vida. El niño lo miró con ojos que habían conocido demasiado dolor, ojos que ya no estaban llenos de alegría, pero sí de desconfianza. Rosa estaba a su lado, firme y protectora, sosteniendo la mano de Mateo con fuerza. Papá, él me tenía miedo, y tú lo sabías, dijo Mateo con voz temblorosa. Alejandro no respondió de inmediato. Su rostro, antes orgulloso y arrogante, estaba marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Por primera vez, comprendió que ni todo su dinero ni su poder podían reparar el daño que el miedo y la indiferencia habían causado. Los días siguientes fueron una tormenta. Los abogados y los medios llenaban la mansión con preguntas y cámaras. Alejandro perdió negocios, alianzas y respeto. La riqueza que alguna vez lo protegió ahora parecía inútil ante la fuerza de la verdad. Pero la historia no terminó allí. Mateo empezó un proceso lento de recuperación. Con la ayuda de psicólogos y del amor constante de Rosa, comenzó a reír otra vez, a caminar y a soñar. Cada paso era un recordatorio de que la vida no depende del dinero, sino del amor, la seguridad y la atención genuina. Rosa, que alguna vez fue solo una empleada doméstica, se convirtió en su protectora y guía. Sin títulos,
sin riqueza, pero con un corazón valiente y un sentido de justicia inquebrantable, había salvado la vida de un niño que nadie más podía proteger. Alejandro enfrentó su propia culpa. Aprendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar conciencia, ni amor verdadero, ni el tiempo perdido. Su hijo, por primera vez en meses, lo miraba sin miedo, pero Alejandro sabía que su confianza tendría que reconstruirse desde cero. La lección era clara y dolorosa. El poder sin conciencia puede destruir, y la riqueza sin humanidad es inútil. La verdadera fuerza estaba en quienes, aunque humildes, tenían valor para enfrentar la injusticia y proteger lo que realmente importa. El miedo había perdido, pero la verdad había costado mucho. La vida de Mateo había sido salvada, pero no sin dejar cicatrices profundas que solo el tiempo y el amor podrían sanar. Y mientras la mansión permanecía silenciosa, un pensamiento quedó grabado en el corazón de todos. El verdadero poder no está en el dinero, está en hacer lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Meses después de la terrible revelación, la vida dentro de la mansión comenzó a cambiar de manera inesperada. Los pasillos que antes estaban llenos de miedo y secretos ahora se sentían más silenciosos, pero esta vez por paz y no por terror. Mateo caminaba de nuevo. Sus pasos eran torpes al principio, pero llenos de determinación. Su risa, tímida pero sincera, volvió a resonar en la casa. Los doctores ya no necesitaban medicamentos caros. Lo que él necesitaba era amor, seguridad y alguien que lo protegiera con corazón verdadero. Rosa se convirtió en su tutora legal. No tenía títulos ni riqueza, pero poseía algo más valioso: valentía, bondad y un corazón dispuesto a luchar contra la injusticia. Gracias a ella, Mateo pudo volver a soñar y a confiar. Sus ojos, antes llenos de terror, empezaban a brillar con curiosidad y esperanza. Alejandro Ferrer, por primera vez, comprendió la magnitud de su error. Su dinero, su poder y su prestigio no habían protegido a su hijo. Todo lo que realmente importaba estaba en el cuidado, la atención y el amor genuino que él había ignorado. Por primera vez en su vida, sintió la impotencia de no poder comprar la felicidad de su propio hijo. Víctor, el hombre que había causado tanto miedo, enfrentaba la justicia. Su poder e influencia quedaron anulados frente a la verdad. La lección era clara. Ningún dinero, ningún privilegio, puede silenciar la verdad por siempre. Mateo empezó a jugar de nuevo, a correr por el jardín y a sonreír sin miedo. Cada día era una victoria, cada abrazo un recordatorio de que el amor y la protección son más poderosos que cualquier riqueza. Rosa permaneció a su lado, firme, como un faro de seguridad y esperanza. La lección que dejó esta historia fue profunda. La riqueza puede comprar muchas cosas, pero nunca puede reemplazar la conciencia ni el valor. A veces, la persona más humilde es la única capaz de salvar una vida. A veces, el corazón puro y valiente tiene más poder que todo el dinero del mundo. Y mientras Mateo corría bajo el sol, Rosa observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que, aunque la herida no desaparecía por completo, la verdad había empezado a sanar lo que el miedo había roto. Porque al final, la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que hacemos por los demás cuando nadie nos está mirando. Pregunta final para reflexionar. Si estuvieras en la misma situación, viendo a un niño sufrir mientras el mundo lo ignora, ¿tendrías el valor de enfrentarte a la injusticia, aunque eso significara arriesgarlo todo?